Buenas noches, mi nombre es Roberto Pavel Jauregui Zabaleta, profesor del curso de Derecho Empresarial, y durante esta sesión trataremos los fundamentos del derecho empresarial. Empezaremos con una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las bases teóricas del derecho empresarial? ¿Qué cosas yo debería saber al comienzo para poder luego ir entendiendo todos los demás conceptos relativos al derecho empresarial? Empezamos con las siguientes consideraciones. El derecho, en primer lugar, regula relaciones entre las personas. Es un medio de convivencia y esta convivencia implica una construcción social. Nos relacionamos al interno de nuestras familias, luego estas familias se relacionan con otras familias, creamos instituciones complejas y de este modo vamos dando forma a la sociedad con todas sus relaciones. Cuando pensamos dentro de estos elementos de la convivencia, vamos a encontrar que la convivencia gira en una parte muy importante eh, en torno a la idea del intercambio y la adquisición de bienes y servicios. Es decir, una parte vital de nuestra relación tiene que ver con las necesidades económicas. Así que el derecho va a regular los procesos de intercambio de bienes y servicios. Pensemos, no importa la edad en la que estemos, no importa la era en la que estemos, si por ejemplo partimos de una sociedad de cazadores y recolectores y la comparamos con nuestros tiempos ahora en una sociedad urbana, de un mundo globalizado. El hombre en el primer momento tenía que establecer vínculos de convivencia para regular su sistema de caza. Había que buscar campos de caza. En nuestro sistema moderno hay que establecer vínculos y establecer reglas que tienen que ver con la búsqueda de empleo o con la búsqueda de mercados. Así que sea en un caso o en otro, en esencia, más allá de la forma, de los materiales, vamos a encontrar que estamos frente a un tipo de relación que está muy ligado a la solución de acceso a los recursos económicos. Entonces el derecho viene a regular estas relaciones. Ahora, cuando examinamos estas relaciones, nos preguntamos qué la componen, qué es lo que hay dentro de ellas, qué elementos podemos encontrar en una relación. Vamos a entender que el derecho partimos de elementos sencillos a elementos más complejos. El derecho empresarial, como el resto de los sistemas legales, al igual que el derecho constitucional o el derecho civil, va a partir de estos mismos elementos sencillos. En primer lugar, vamos a tener en cuenta entonces conceptos o componentes básicos como la teoría de las personas, y vamos a encontrar una teoría sobre el acto jurídico y la teoría de las obligaciones. En este entorno, entonces, las personas van a actuar como eh, la, digamos, el sujeto, es el protagonista de la relación jurídica. Los actos jurídicos van a actuar como causa inmediata de la relación jurídica y finalmente las obligaciones van a actuar como el contenido o una parte esencial del contenido de las relaciones jurídicas. Entonces, en estos elementos tenemos en las personas a los sujetos, en los actos jurídicos a las causas y en las obligaciones encontraremos los contenidos. Vamos a hablar brevemente un poco acerca de cada uno de estos elementos. En primer lugar, en cuanto a las personas, sabemos que estas se clasifican en personas naturales y jurídicas. Las personas naturales son las personas biológicas, estamos relacionados con ellas, las conocemos, las encontramos en nuestras clases, conversamos, generamos odios y pasiones y amistades entre las personas naturales y básicamente se originan con el nacimiento. Legalmente se establece que son sujetos de derecho desde la concepción. Las personas naturales van a adquirir la capacidad para celebrar actos jurídicos por regla general a los 18 años. En cambio, las personas jurídicas tienen un componente artificial, digamos. Son un producto de la cultura y un producto del sistema legal. Y las personas jurídicas se van a originar con el otorgamiento de la escritura pública. La personalidad jurídica solamente va a surgir con la inscripción. En los casos de ciertas personas jurídicas, como las sociedades mercantiles,
aun cuando la ley establece que estas sociedades van a nacer con la escritura pública, la misma norma de la Ley General de Sociedades va a establecer que si bien la sociedad que nace con la escritura pública aún no es una persona jurídica, sino que la personería jurídica se va a adquirir solamente a partir de la inscripción en el registro. Las personas jurídicas, a diferencia de las personas naturales, van a nacer con capacidad de ejercicio, pero por su naturaleza, al ser entes abstractos que tú no puedes ver ni tocar, van a requerir acreditar su representación para poder celebrar actos jurídicos. Entonces ya podríamos establecer algunas distinciones. Mientras que las personas naturales, por regla general, actúan por sí mismas, pero requieren tener la capacidad de ejercicio para poder celebrar actos jurídicos, las personas jurídicas que son desde el nacimiento capaces van a necesitar acreditar la representación de sus órganos para poder celebrar los actos jurídicos. Y bueno, entonces habíamos mencionado ya que las personas naturales vienen a ser los sujetos de la relación, perdón, las personas sean naturales o jurídicas, vienen a ser los sujetos de la relación jurídica, pero la causa van a ser siempre los actos jurídicos. Los actos jurídicos van a ser la causa de las obligaciones y van a ser los elementos a través de los cuales las personas nos relacionamos. ¿Qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es una manifestación de voluntad que crea, regula o modifica o extingue una relación jurídica. Por ejemplo, cuando tú vas a realizar un contrato, entonces tú vas a manifestar tu voluntad, ya sea ofreciendo un determinado servicio o bien, o ya sea aceptando ese servicio o bien. Cuando esto se da, entonces estamos frente al nacimiento de un contrato. Otro ejemplo de acto jurídico no contractual es el matrimonio. Cuando estas dos personas manifiestan su voluntad a través de las formas establecidas por la ley, entonces van a dar lugar a una nueva relación jurídica. Donde antes no existía la familia, ahora vamos a encontrar una nueva relación jurídica. Entonces, entendemos esta idea del acto jurídico como una manifestación de voluntad. Cuando las partes en un litigio discuten acerca de la existencia o no de obligaciones entre ellas, uno de los elementos esenciales en el litigio es justamente la acreditación de la existencia del acto jurídico del cual derivan las obligaciones. Y esa existencia del acto jurídico del cual derivan las obligaciones se produce justamente, se acredita cuando se prueba la manifestación de voluntad. De ahí que, por ejemplo, en contratos como los de ciertos servicios de telefónica, se pide grabar la voz del cliente aceptando la transacción, ya que de este modo se está acreditando la manifestación de voluntad y por ende la existencia del acto jurídico y por ende la existencia de obligaciones. Los requisitos de validez del acto jurídico son los siguientes. El agente capaz, es decir, la persona que tiene si es una persona natural, a cumplir los 18 años y por lo tanto puede realizar, actuar, celebrar este tipo de negocios jurídicos. Tenemos el objeto física y jurídicamente posible, es decir, el fondo, la prestación de la que trata el acto jurídico es algo que pertenece al mundo de la realidad y pertenece al mundo de la legalidad. Comprar una casa es un acto, la casa pertenece a la realidad y pertenece a la legalidad, pero en cambio comprar un unicornio, aun cuando no sea ilegal, el problema es que no existe, así que no podría celebrarse un acto jurídico sobre un objeto que es físicamente imposible. El fin debe ser lícito, es decir, de acuerdo al derecho, y finalmente la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad para ciertos actos jurídicos se va a exigir, no en todos, la mayoría de los actos jurídicos son consensuales, la forma la determinan las partes, pero ciertos actos jurídicos, la ley va a pedir que se celebren de una manera muy particular. Por ejemplo, en el caso de la donación de bienes inmuebles, la ley establece que esta debe hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. De modo que si alguien celebra una donación, aun cuando tenga firmas legalizadas en un documento eh, privado de un inmueble, esta donación, aun cuando el agente haya sido capaz, se va a considerar nula, porque no se ha observado la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
Algo parecido ocurre con el matrimonio. Si es que no se hace ante un funcionario competente y se siguen las reglas establecidas por el Código Civil, el matrimonio se considera nulo. Si es que se hace, por ejemplo, a través de un documento privado. Finalmente, en cuanto al punto de las obligaciones son un vínculo por el cual una persona debe ejecutar una prestación a favor de otra, lo cual implica que en cierto sentido es como una atadura. Justamente esa es la etimología del término de la obligación. Significa que la persona está atada a través de esta obligación a otra persona. Por ejemplo, cuando alguien tiene un crédito, entonces realmente se percibe de ese modo, como una prisión, una ligadura que solamente puede ser liberada por la satisfacción de la obligación, ¿no? Eh, Hay varias clasificaciones de obligaciones, pero la que vamos a examinar en este momento es la clasificación más básica del Código Civil. Tenemos obligaciones de dar, que básicamente implica la entrega de un bien o dinero. Tenemos obligaciones de hacer, que están relacionadas con las prestaciones de servicios, con el otorgamiento de formalidades o con la celebración de ciertos actos jurídicos. Por ejemplo, en los contratos preparatorios, en una promesa de venta, el contenido de la prestación de la promesa de venta es una obligación de hacer. Es el hacer o la celebración del contrato a futuro. Pero en cambio, en la promesa, en el contrato de compraventa en sí, lo que tenemos es una obligación de dar, que es la obligación de la entrega del bien a cambio del precio en dinero. Tenemos también las obligaciones de no hacer, que usualmente son accesorias dentro de otros contratos. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento se estila usualmente tener cláusulas como la prohibición de subarrendar, la prohibición de dar un destino distinto al inmueble que el que sea pactado en el contrato, la prohibición de no tener dentro de la casa materiales inflamables o peligrosos, etcétera. Entonces tenemos hasta aquí un vistazo de las diferentes formas en que podríamos clasificar las obligaciones. Finalmente, para cerrar ya esta etapa de fundamentos del derecho empresarial, hay algunas preguntas que me gustaría dejarles para que las revisaran. Pueden hacer una investigación en Internet, usar los materiales que tenemos en el aula virtual o en la biblioteca. ¿Cuántas clases de personas jurídicas tenemos? 2, ¿qué es un acto jurídico? 3, ¿cómo se genera la voluntad de las personas jurídicas? Y 4, ¿dónde se originan las obligaciones? Muchas gracias.